Hola, antes de empezar con la historia de hoy, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Si el video obtiene más de 50 likes, subiremos nuevas partes y sabremos que el contenido fue de tu agrado. Sin más, vamos a la historia de hoy. La historia comienza cuando la protagonista mira ansiosamente su reloj. Su corazón se acelera mientras está parada frente al viejo edificio. Hoy era el día que esperaba traer un poco de sol a la vida de alguien que una vez fue su amigo más cercano. Años atrás, se habían sentado juntos en la tumba de la mascota querida de U, un momento grabado en su memoria. Todavía podía ver el dolor en sus ojos, la forma en que había jurado convertirse en veterinario para que ella nunca tuviera que lamentar una mascota perdida de nuevo. Cuando él había compartido su sueño, ella lo había mirado perpleja al principio, pero luego una sonrisa iluminó su rostro y lo abrazó con fuerza, sintiendo calidez y esperanza irradiar entre ellos. Esos momentos habían sido la base de su amistad, tardes juguetonas, sesiones de estudio nocturnas y la emoción de impresionar a sus profesores con las mejores notas. Pero entonces la vida dio un giro. Ella había dejado caer la bomba. Se cambiaba de escuela. El recuerdo de ese día en la estación de tren era vívido. Había visto la tristeza en sus ojos mientras lograba poner una sonrisa valiente, despidiéndose con la mano mientras ella desaparecía en la distancia. Años después, Usad se desplomó en su silla, tirando distraídamente de una página gastada en su cuaderno, perdido en recuerdos lejanos. El aula zumbaba a su alrededor, pero él se sentía como un fantasma, invisible para todos. Un compañero de clase le gritó por descuidar su deber de limpieza, pero su mente confusa no registró la reprimenda. Frustrado, el chico gritó de nuevo, ordenándole limpiar la pizarra blanca. Sobresaltado, Yu saltó, balbuceando disculpas mientras estallaban risas de sus compañeros, una sinfonía cruel que resonaba en sus oídos. Al levantarse, notó los mensajes crueles garabateados en su pupitre, restos del acoso que se había convertido en parte de su vida diaria. Cada palabra se sentía como un peso en su pecho, sofocándolo. Durante los descansos escolares, caminaba por el pasillo recitando líneas motivacionales de sus notas, tratando de ahogar las risas burlonas que socavaban su determinación. Al abrir su casillero escolar asignado, su corazón se hundió. Sus compañeros habían vaciado su basura dentro, un cruel recordatorio de su desdén. Se obligó a ver progreso, recordándose que las cosas todavía estaban mejor que en la escuela secundaria. Aferrándose a su sueño de convertirse en veterinario, en el viaje en tren a casa, una sensación de alivio lo invadió al revisar su hoja de resultados anteriores, su mejor desempeño hasta ahora. Justo cuando sintió un destello de esperanza, un mensaje de su madre sonó en su teléfono, pidiéndole que comprara la cena para la familia. Se apresuró a completar la tarea. Su hermana lo saludó con una sonrisa brillante, pero la vista de la casa desbordada de basura hizo que su ansiedad aumentara. Su madre, con aspecto desaliñado y el cabello desordenado, estaba pegada a su teléfono, perdida en su propio mundo. En la mesa del comedor, comió rápidamente, queriendo terminar para poder concentrarse en su tarea de matemáticas. Pero antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, su madre de repente lo cuestionó sobre su frustración. Sin esperar su respuesta, la madre de Yu espetó, su voz aguda y llena de frustración. ¿Crees que no tengo suficiente en mi plato? Solo me estás culpando por todo. Abrumado por la tristeza y la frustración, Yu trató de explicarse, pero su madre se negó a escuchar. Continuó regañándolo, convencida de que él la estaba juzgando. Con un golpe seco, golpeó sus manos en la mesa y se puso de pie abruptamente, su cabello desaliñado cayéndole sobre la cara mientras gritaba: «Estoy corriendo al hospital, tomando múltiples medicamentos, haciendo malabares con un trabajo a tiempo parcial, y todo lo que recibo son reprimendas del hijo de Yamamoto y del hijo de Nuaki». Volviéndose hacia él, arremetió de nuevo, su voz elevándose. ¿Crees que tu vida es difícil? Lo único que tienes que hacer es asistir a la escuela sin una sola preocupación real. En un arranque de ira, arrojó los platos a un lado, culpándolo furiosamente por arruinarle el apetito. Aturdido y abrumado, Yu balbuceó disculpa tras disculpa, incluso culpándose a sí mismo por enfadarla tanto. Se retiró a su habitación, cerró la puerta tras de sí y se desplomó en el suelo, enterrando su cara en sus manos. Agotado y drenado, se agarró la cabeza, tratando de procesar el caos que acababa de desarrollarse. Después de una respiración profunda, se obligó a ponerse de pie, decidido a concentrarse en su tarea de matemáticas. Su mirada cayó sobre fotos de la infancia con sus amigos, y entre ellas había una imagen dulce y sonriente de Yatsua.
Una ola de decepción lo invadió al recordar la felicidad que una vez compartieron, un marcado contraste con el caos de su vida ahora. Tratando de concentrarse en sus matemáticas, su mente seguía volviendo a los acosadores de la escuela y al aterrador temperamento de su madre. Sin embargo, a pesar del peso de todo, una pequeña sonrisa apareció al pensar en el rostro infantil inocente de Yatsua y la promesa que habían hecho de entrar juntos en la Universidad Nacional de Okusin y convertirse en veterinarios. Solo pensar en ella le daba fuerzas. No importaba lo dolorosa que se volviera la vida, no importaba cuánto lo atormentaran los demás, incluso si el mundo mismo quería que se fuera, decidió seguir vivo. Si no por sí mismo, al menos por ella. Pero mientras luchaba por aferrarse, el peso aplastante de su situación lo hizo cuestionarlo todo. Comenzó a culparse a sí mismo, a regañar su propia existencia y a dudar si Yatsua había sido alguna vez una razón real para seguir vivo o solo una excusa. Con sus manos agarrando su cabeza, las voces de la depresión lo instaban hacia un camino más oscuro. En su mente, visualizó a Yatsua, ya no la amable e inocente amiga que recordaba, sino una figura fría y enojada. Ella lo miraba con decepción, sin mostrar interés en su sueño de convertirse en veterinario. En cambio, lo regañó, repitiendo las mismas palabras crueles que lo atormentaban a diario, instándolo a terminar con todo. La visión fue tan intensa que, en su desesperación, se tapó los oídos, rogándole a ella y a sus pensamientos que se detuvieran. Pero la abrumadora oscuridad no se desvaneció. Pero justo entonces sucedió algo extraño. Con su sonrisa infantil y un ligero rubor en su rostro, Yatsua apartó la cortina y lo saludó, su voz brillante y alegre. Perdido en lo profundo de sus pensamientos, Yu parecía completamente confundido, luchando por comprender esta situación increíble. Tan pronto como la reconoció, su rostro permaneció congelado en shock. Al notar su expresión desconcertada, Yatsua suspiró con irritación. ¿No recibiste mi carta? Mencioné que te vería muy pronto. Ella reveló emocionada que se había transferido de vuelta a su escuela hacía muy poco. Con gran confusión e incredulidad, Yu se acercó inmediatamente a la ventana donde Yatsua estaba parada afuera, en la cornisa del segundo piso. Impactado, la miró, incapaz de procesar la situación que se desarrollaba ante él. Radiante de emoción, Yatsua admitió feliz que solo quería verlo lo más rápido posible. Señaló hacia el edificio de al lado y explicó que había saltado directamente a su ventana porque era el camino más corto. Al escuchar esta explicación imprudente, el corazón de Yu se aceleró de preocupación. Rápidamente la agarró y la metió adentro, envolviéndola en sus brazos con un abrazo protector. Pero de repente, él se apartó, dejándola confundida. En su mente, la visión de su rostro frío y regañón todavía persistía, instándolo a rendirse. La ansiedad y la depresión se arrastraron de vuelta, torciendo la realidad a su alrededor. Sus pensamientos en espiral fueron interrumpidos cuando ella le ofreció emocionada un paquete de papas fritas como regalo de mudanza. Cuando la miró confundido, ella explicó alegremente que podrían estar un poco aplastadas ya que accidentalmente las había aplastado entre su tobillo y la pared al saltar, pero le aseguró que aún sabían igual de bien. Con determinación, trató de abrir el paquete de papas, sin vergüenza sino sonriendo radiante. Decidiendo no hacer un desorden en su habitación, se sentó y continuó sus esfuerzos, concentrada en abrirlo. Viendo su lucha, Yu, todavía incrédulo, tomó el paquete de ella y lo abrió sin esfuerzo. Una explosión de emoción iluminó su rostro mientras ella le agradecía por su inteligencia. Mientras tomaba una papa y se la metía en la boca, le agradeció de nuevo por asegurarse de que no se desperdiciara ni una papa. Luego, con una sonrisa juguetona, lo invitó a tomar un bocado. Mientras él tomaba una, su mente comenzó a divagar de nuevo, pero Yatsua, sosteniendo 2 papas a la vez y metiéndoselas en la boca, llamó su atención. Cuando él la miró, la vista de las 2 papas en su boca lo hizo sonreír por primera vez. La forma en que le hacía parecer un patito era innegablemente linda. De repente, ella corrió hacia su escritorio, su emoción palpable mientras agarraba sus libros de medicina veterinaria. Sin previo aviso, corrió de vuelta hacia él y lo abrazó con fuerza, confesándole su amor y admirando su pasión inquebrantable por convertirse en doctor de animales incluso después de todos estos años. Al darse cuenta de la profundidad de su amor y afecto, Yu finalmente aceptó el hecho de que había perdido de vista sus propios sueños. Él sostuvo su mano suavemente, admirando su amabilidad, ternura y naturaleza amorosa.
Su mano descansó suavemente en su mejilla, un gesto tierno lleno de calidez. Cuando ella confesó su amor de nuevo, sus palabras removieron algo profundo dentro de él. Abrumado por la emoción, las lágrimas llenaron sus ojos y la atrajo hacia otro abrazo, esta vez con aún más cariño. Sintió un inmenso agradecimiento por no haber renunciado a la vida a pesar de las luchas abrumadoras. Entendiendo su dolor, Yatsua le dio golpecitos suaves en la cabeza como si consolara a un niño y le prometió que todo estaría bien. Después de un tiempo, él se disculpó con ella, sintiéndose increíblemente somnoliento. Ella accedió a irse a casa. Inesperadamente se disculpó con su madre por interrumpirla, dejándola completamente desconcertada. Justo entonces, Yu le entregó sus zapatos a Yatsua y su hermana de repente apareció, luciendo totalmente atónita. Su padre regresó a casa y toda la familia quedó desconcertada por su visita inesperada, dándole miradas confusas. Pero Yatsua, imperturbable, brilló radiante y saludó a todos con la mano, esperando verlos de nuevo. Sin embargo, cuando miró hacia afuera, su comportamiento cambió de cálido a helado en un instante. Se dirigió a todos, su familia, los acosadores y las sombras del pasado de Yu, culpándolos por empujarlo al borde. Yu caminaba a su lado preguntándose de qué hablaba. Cuando Yatsua se volvió hacia él, su estado de ánimo volvió a ser dulce. «Juro conquistar el oscuro destino que te persigue», declaró, su voz llena de determinación. Le agradeció por acompañarla a casa y expresó su emoción por su próximo encuentro. Cuando ella se fue, Yu se acostó en su cama, aún desgarrado e inseguro de si sentirse feliz o no. En la escuela, todos alguna vez habían sido amables con él, pero a sus espaldas se burlaban, llamándolo torpe. Nadie quería sentarse con él, etiquetándolo como aburrido. Ahora, con el pensamiento de que Yatsua también podría convertirse en una de esas personas frías que alguna vez desearon su muerte, sintió un profundo miedo y tristeza. Aferrándose con fuerza a su manta, se hundió más en la desesperación, lágrimas llenando sus ojos. Casi a las 4 de la mañana, se despertó con el rostro sonrojado y el saludo alegre de Yatsua. Confundido por su repentina presencia en su habitación, parpadeó incrédulo. Ella admitió emocionada haberse colado de nuevo por la ventana. Mientras él luchaba por procesar la situación, se sorprendió al encontrarla encaramada encima de él. Ella se rió juguetonamente, inclinándose más cerca, y dijo que solo quería estar con él. Sobresaltada, se apartó rápidamente, preguntándose si podría ser demasiado pesada. Ahora acostada a su lado con el rostro sonrojado, puso su mano sobre él y expresó feliz su alegría de verlo de nuevo esa mañana. Todavía perdido en la confusión, Yu la miró fijamente, pero cuando finalmente notó su uniforme escolar, la emoción se apoderó de él. «¿Te unes a mi escuela?», exclamó, su corazón acelerado. «Sí, vayamos a la escuela juntos», dijo ansiosa, tomando su mano y rebosando entusiasmo por pasar todo el día con él. Mientras él se preparaba para cambiarse, ella tímidamente salió de la habitación, su rostro sonrojado. Cuando él salió con su uniforme, lo miró con una expresión emocionada y sonrojada, lo abrazó con fuerza, desbordando amor. Aunque todavía desconfiaba de su repentino cambio, él se sonrojó, decidido a atesorar el momento hasta que ella eventualmente volviera a su yo más frío. Cuando su madre apareció repentinamente en lo alto de las escaleras, su cabello ondeaba salvajemente alrededor de su rostro como un fantasma y parecía estar escondiendo algo en su mano. En el momento en que notó a Yatsua en su casa, la regañó por visitar todos los días y le ordenó que se fuera, alegando que tenía una conversación importante con su hijo. Antes de que Yatsua pudiera responder, fue empujada. Pero en lugar de enojarse, simplemente bajó las escaleras con una sonrisa misteriosa, sosteniendo discretamente la mochila de Yu y deseando alegremente verlo de nuevo pronto. Al salir de la casa, su expresión linda e inocente cambió a una seria, decidida a no permitir que su madre le hiciera nada malo a su amado Yu. Notando la puerta de la cocina ligeramente entreabierta, entró con cautela, creciendo sus sospechas. La vista ante ella era inquietante, montones de basura y desperdicios esparcidos por todas partes. Mientras tanto, la madre de Yu seguía gritándole, pero Yatsua entró tranquilamente a la cocina, encendiendo fríamente un trozo de papel en la estufa y observándolo arder. De vuelta en la habitación, la madre de Yu, que había estado agarrando en secreto un cuchillo afilado, de repente se cortó su propia mano. La sangre brotó de la profunda herida, pero en lugar de reconocer el dolor, culpó a Yu,
acusándolo de ser responsable de sus acciones. Al llegar a la cocina, Yu se quedó allí confundido mientras la alarma sonaba fuerte, pero no había fuego a la vista. Justo entonces, Yatsuo asomó, su expresión inocente pero preocupada. ¿Qué pasa con la alarma?, preguntó dulcemente. Todavía desconcertado, Yu la descartó con vacilación como un mal funcionamiento, soltando un pequeño suspiro de alivio. Yatsuo de repente se animó, sosteniendo su mochila y zapatos, insistiendo juguetonamente que los había tomado por accidente. Era obvio que lo había hecho a propósito, pero Yu permaneció perplejo e incómodo. Ella colocó suavemente sus zapatos y le sonrió alegremente, sugiriendo que fueran juntos a la escuela. Mientras tanto, en su habitación, la madre de Yu todavía agarraba el cuchillo cubierto de sangre con su mano herida, su mente perturbada. Estaba decidida a mostrarle su dolor, creyendo que esto evitaría que la abandonara. Pero al acercarse a la mesa, sus ojos se posaron en un trozo de papel quemado, la fotografía familiar, medio quemada, donde solo Yu permanecía de pie feliz mientras ella y su hija se desvanecían en cenizas. La vista la estremeció hasta el núcleo y, abrumada, retrocedió tambaleándose antes de desplomarse en el suelo. De camino a la escuela, Yatsuo permaneció alegre, moviéndose juguetonamente, mientras Yu, todavía incómodo, agarraba su tarjeta motivacional. Al notar su curiosidad, admitió con torpeza que leerla de camino era su costumbre. Ella sonrió inmediatamente y se disculpó juguetonamente, pero antes de que él pudiera siquiera echar un vistazo a una cita motivacional para tener confianza, ella de repente lo abrazó, expresando su alegría por su decisión de convertirse en doctor de animales. Con una sonrisa emocionada, lo molestó diciendo que lo hacía solo para hacerla feliz y que era libre de elegir cualquier otro camino. Felizmente mostrándole una foto de su lindo perro y entusiasmándose con lo mucho que jugaba. Aunque caminar con ella lo hacía sentirse más ligero, al llegar a la estación de tren, su ansiedad regresó. Agarró con fuerza las correas de su mochila, temiendo un encuentro con los alborotadores habituales. En el momento en que Yatsuo los notó, su rostro alegre cambió, su expresión se volvió helada y peligrosamente afilada. Al subir al tren, Yu se paralizó de miedo al divisar tres figuras familiares, sus antiguos acosadores de la escuela secundaria. Sus manos temblaron mientras trataba de hacerse más pequeño, evitando el contacto visual y esperando que no lo notaran. Se tranquilizó en silencio pensando que ya no lo molestarían, que debían haber perdido interés en él como un juguete viejo. Tal vez solo se rían un poco y sigan adelante. Sin embargo, el líder del grupo de repente notó a Yatsuo. Su curiosidad aumentó. Dio un codazo a sus amigos y comenzaron a burlarse de Yu sobre su gusto en chicas. Yu, ya escondido detrás de otros pasajeros, sintió su cuerpo debilitarse mientras los recuerdos inundaban su mente, veces en que lo obligaron a comer animales, se burlaron de él sin cesar, y lo peor, cuando uno de ellos envolvió una tela larga alrededor de su cuello, apretándola con la excusa de que su existencia les disgustaba. Al notar su miedo, Yatsuo lo miró con una expresión suave pero indescifrable, sus ojos llenos de algo más profundo que preocupación. Cuando la pandilla lo notó, sonrieron maliciosamente y se movieron hacia él con intención maliciosa, listos para acosarlo. Pero justo cuando se acercaron, de repente se quedaron paralizados de shock. Yatsuo, profundamente sonrojada, envolvió sus brazos alrededor de Yu con un afecto sorprendente. Yu se puso rígido, completamente desconcertado, su mente luchando por procesar lo que acababa de pasar. Ella lo miró, todavía ruborizada, y sin dudarlo deslizó sus manos dentro de su chaqueta. La pandilla miró incrédula, incapaz de comprender la situación. Antes de que pudieran reaccionar, Yatsuo lo llevó aún más lejos, ofreciéndole que hiciera lo mismo. Él vaciló, la confusión clara en su rostro, pero finalmente accedió. Cuando él puso sus manos dentro del cálido abrazo de Yatsuo, una calidez reconfortante se extendió por él. Sin darse cuenta, se relajó y la abrazó suavemente de vuelta. La pandilla permaneció congelada, luchando por entender lo que acababan de presenciar. El líder finalmente estalló, avanzando con expresión molesta y gritándole a Yu que dejara de presumir con un comportamiento tan ridículo. Sintiendo la incomodidad de Yu y notando que el tren se acercaba a la siguiente parada, sugirió alegremente que se fueran. Al notar que se iban, la pandilla lo siguió rápidamente. El líder sonrió con suficiencia, sacando su teléfono, ansioso por mostrarle a Yatsuo un video humillante de Yu, uno que había grabado mientras lo atormentaba. Con el teléfono en mano,
Se acercó a ellos, decidido a hacer miserable la vida de Yu una vez más. Justo cuando la pandilla se acercaba, Yatsua arrojó casualmente un folleto de comida 100% gratis de su bolsa en su camino. Dos de los subordinados del líder instintivamente se detuvieron a revisarlo, momentáneamente distraídos. El líder, sin embargo, permaneció concentrado, avanzando con ira. Al acercarse a la entrada de la quinta puerta, Yatsua recibió un mensaje de una amiga mencionando ruidos fuertes cerca. Pensando rápido, sacó un libro de texto recién comprado de su bolsa como excusa, pero en su lugar, dejó caer intencionalmente un juguete de osito de peluche suave. Actuando sorprendida, lo recogió emocionada y se lo mostró con entusiasmo a Yu, deteniéndose justo frente a la entrada de la quinta puerta. Yatsua de repente se agachó y colocó cuidadosamente al pequeño osito a solo 1 centímetro de las profundas vías del tren. En ese momento, el líder de la pandilla se acercó a ellos, gritando con frustración. Su voz fuerte hizo temblar a Yu de miedo, pero Yatsua permaneció impasible, su expresión volviéndose fría. Cuando el líder se acercó, comenzó a burlarse de Yu, provocándolo por haberlo evitado durante tanto tiempo. Mientras el líder de la pandilla gritaba a Yu, este de repente abrazó a Yatsua con fuerza, su voz temblorosa mientras le suplicaba al acosador que no la lastimara, insistiendo en que ella no tenía nada que ver con todo esto. El líder, ahora aún más irritado, lo regañó en voz alta, lanzando insultos mientras todavía lo sujetaba. Yatsua echó un disimulado vistazo a su amiga, que esperaba su respuesta, y a su señal, salió corriendo para alertar al personal de la estación sin dudarlo. Mientras tanto, el acosador continuó reprendiéndolo, pero Yatsua, siguiendo su plan, lo provocó con una sonrisa burlona, burlándose de él por estar celoso de Yu. Sus palabras tocaron un nervio y su frustración escaló. Pero ella no se detuvo. Sonriendo, elogió el talento de Yu, su amabilidad e incluso su ternura, enfatizando que esas debían ser las razones de los celos del acosador. Yu entró en pánico. Le agarró los hombros, su rostro tenso por el miedo mientras intentaba desesperadamente detenerla. Pero ya era demasiado tarde. Sus comentarios juguetones empujaron al acosador al límite. En ese instante exacto, su pie aterrizó directamente sobre el osito de peluche que Yatsua había colocado cuidadosamente antes. Perdiendo el equilibrio, tropezó hacia atrás, cayendo directamente sobre las vías del tren. Su teléfono se le escapó de la mano, aterrizando a su lado. Justo cuando el tren se acercaba a toda velocidad a las vías, el pánico se extendió por la estación e incluso el conductor pareció alarmado. En ese momento, la amiga de Yatsua entró corriendo con el personal de la estación, señalando urgentemente hacia el acosador caído. Un miembro del personal inmediatamente le gritó que se moviera hacia el andén. El matón se arrastró a lo largo de las vías gateando tan rápido como pudo justo cuando logró apartarse. El tren pasó de largo rozándolo por poco, aunque sobrevivió quedó jadeando pesadamente su cara pálida de shock, mientras tanto su teléfono yacía en las vías completamente aplastado bajo las ruedas del tren. Una multitud se reunió rápidamente incluyendo a sus 2 secuaces, que llegaron confundidos exigiendo saber qué acababa de pasar. Aprovechando el momento, Yatsua se aferró dramáticamente al abrigo de Yu fingiendo estar absolutamente aterrada con ojos inocentes bien abiertos. Insistió en que no tenía idea de cómo había pasado todo esto mientras el anuncio de la estación informaba a todos que el tren se detendría brevemente para una inspección de las vías. El inspector de la estación se dirigió hacia las vías. Murmullos de miedo y shock se extendieron entre los espectadores. Yu, aún confundido y conmocionado, intentaba procesarlo todo. Yatsua estaba callada detrás del aparentando nerviosismo, pero en realidad estaba completamente tranquila. Mientras tanto, los 2 amigos del matón estaban junto al personal de la estación mirando ansiosos mientras el matón, aún temblandón, subía lentamente de las vías. Su cara estaba pálida, su respiración pesada y las lágrimas llenaban sus ojos. Sus amigos corrieron a su lado, preocupados, pero apenas los oyó. La experiencia cercana a la muerte se repetía en su mente. Como siempre había atormentado a Yu, diciéndole que se muriera. Ahora, después de acercarse tanto a la muerte él mismo, un miedo abrumador lo atenazó. Yu miraba sorprendido. Durante tanto tiempo este tipo lo había aterrorizado, haciéndolo temblar de miedo. Pero ahora, al verlo en un estado tan destrozado y aterrado, Yu, a pesar de todo, no pudo evitar sentir lástima por él. Al mismo tiempo, los ojos de Kazuya se abrieron de par en par al notar a una mujer enmascarada en la multitud. Una streamer conocida, estaba transmitiendo en vivo toda la escena. Su cámara,
enfocada en la cara llena de lágrimas del matón, con un tono juguetón pero burlón. Les dijo a sus espectadores cómo este tipo celoso había intentado atacar a una pareja, pero terminó tropezándose directamente con las vías del tren. Se rió, haciendo la situación aún más humillante para él. Aunque la transmisión de hoy se suponía que era sobre algo completamente diferente, había recibido un mensaje misterioso esa mañana, claramente enviado por Yatsua. Aprovechando la oportunidad, llegó justo a tiempo para filmar a Kazuya subiendo al tren después de una noche con la chica con la que engañaba. Sin embargo, capturó algo aún más interesante. Al notar la cámara, el matón estalló en ira, abalanzándose hacia adelante para agarrarla por el cuello y exigiendo que dejara de grabar. Pero era demasiado tarde. Mientras tanto, Yatsua, completamente imperturbable, tomó emocionada la mano de Yu y alegremente lo sacó de la estación. Cuando subieron a la escalera mecánica, Yu, aún sosteniendo su mano, tembló ligeramente. Pero sintió algo diferente esta vez. Por primera vez en su vida no tenía miedo. Apretó el puño, motivándose en silencio, viéndose finalmente libre del miedo. La cara de Yatsua se sonrojó de felicidad. Su emoción crecía al verlo dar este paso adelante con nueva confianza. Mientras tanto, la transmisión en vivo continuaba, capturando el caos en la estación. El personal agarró al matón por el cuello mientras se descontrolaba después de acosar a la streamer. Los espectadores inundaron el chat con ira, reprendiéndolo duramente. Algunos denunciaron su comportamiento repugnante. En el camino de regreso a la escuela, los pensamientos de Yu derivaron hacia el pasado. Recordó cómo Ido había sido la razón por la que fue acosado implacablemente, no solo por sus compañeros de secundaria, sino incluso en la preparatoria. Lo que siempre lo confundió fue porque sus nuevos compañeros, que no sabían nada sobre él, también se volvieron en su contra. Desde el primer día, su pupitre asignado ya había sido vandalizado con mensajes crueles, llenos de insultos, desgarramiento y palabras que inducían depresión. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz alegre de Yatsua mientras señalaba emocionada un parche de tréboles que crecían cerca. Con una sonrisa brillante, recogió uno, arrancando cuidadosamente un pétalo y atándolo alrededor de su dedo como un anillo. Su cara se sonrojó de felicidad mientras alegremente afirmaba que, al igual que esta flor, ella traería alegría a su vida. Yu miró el pétalo con confusión, aún procesando sus palabras. Mientras tanto, Yatsua giró feliz, declarando con absoluta confianza que borraría todos sus malos recuerdos y llenaría su vida de felicidad. Justo cuando él repitió sus palabras, ella se congeló por un momento, dándose cuenta de que podría haber revelado demasiado. Rápidamente escondió su reloj con forma de tréboli. Con una expresión exageradamente alegre, insistió en que solo hablaba de traer diversión a su vida y garantizaba buenos resultados en el camino. Cuando entraron a la escuela, Yu aún se sentía asustado y profundamente deprimido, especialmente con Yatsua dirigiéndose a la oficina para manejar su papeleo de transferencia. Luchando por caminar con su energía agotada, apenas logró moverse. Como se esperaba, su casillero estaba, una vez más, lleno de basura, haciendo que su corazón, ya pesado, se hundiera aún más. Con gran dificultad, se dirigió hacia su aula. Cerca del baño, un grupo de estudiantes lo notó y estalló en risas, burlándose de él y preguntándole sobre sus libros destrozados tirados en el baño. Sus ojos se abrieron de par en par con desesperación mientras veía sus libros hundirse en el agua. Arrodillándose, los recogió vacilantemente mientras sus compañeros continuaban burlándose y riéndose de él, sus voces resonando en sus oídos. Cuando abrió su casillero, el anillo de pétalo, el que Yatsua había atado alrededor de su dedo esa mañana, se desgarró. El delicado pétalo flotó hacia abajo y cayó sobre su escritorio. Su corazón se apretó dolorosamente, recordando cómo ella le había asegurado felizmente que esto traería felicidad. Cuando la campana de la escuela sonó, toda la clase quedó en shock cuando Yatsua entró con una sonrisa brillante, saludando alegremente a todos con una voz fuerte y animada. Siguiendo las instrucciones del profesor, la clase se calmó mientras ella se presentaba. Al instante, la admiración se extendió entre los estudiantes. Su belleza, encanto y amabilidad hacían obvio que haría amigos rápidamente. Mientras tanto, yo estaba sentado allí, aún perdido en su melancolía, observando la escena desarrollarse con una expresión distante. Luego, de la nada, Yatsua lo saludó con entusiasmo desde el otro extremo del salón. La clase murmuró confundida, pero antes de que nadie pudiera reaccionar, corrió hacia él, su emoción evidente,
y sorprendió a todos abrazándolo con fuerza. El aula estalló en susurros de incredulidad. Los matones parecían particularmente aturdidos. Sin dudarlo, Yatsua sonrió radiante y lo presentó como su amigo de la infancia, llamándolo la persona más preciada e importante en su vida, a quien más admiraba. Mientras los matones intercambiaban miradas, aún procesando lo que acababa de pasar, Yatsua notó los libros de Yu desgarrados en el escritorio. Con una sonrisa alegre, ofreció ansiosamente compartir su libro con él, mientras otros estudiantes intentaban convencerla con entusiasmo de que se sentara con ellos. Ella alegremente ignoró sus peticiones y felizmente tomó asiento a su lado, completamente indiferente a sus reacciones. Cuando se sentó allí, su mirada se desvió hacia sus manos. Después de un breve momento, finalmente extendió la mano y tomó la suya, dejándolo completamente desconcertado. Nervioso, se disculpó rápidamente, murmurando una excusa sobre necesitar concentrarse en la lección. Toda la clase observó la escena desarrollarse con envidia e irritación. Durante la hora del almuerzo, la situación solo se intensificó. Desde la ventana de vidrio, los compañeros los fulminaban con la mirada mientras estaban sentados juntos en un banco fuera del aula. Un grupo de chicos malos se sentaba cerca, bebiendo y refunfuñando entre ellos. Uno de ellos, claramente irritado, finalmente perdió la paciencia y estalló contra su amigo por tirar libros usados al baño antes. Debido a esa broma, Yatsua, una chica linda, terminó sentada con Yu en lugar de con ellos. Sin embargo, su amigo, impasible ante su enojo, se encogió de hombros casualmente y le dijo que lo confrontara directamente si tenía un problema. Mirando desde la ventana, un tipo sospechoso hervía de envidia. Él no solo quería humillar a Yu, quería a Yatsua para sí mismo. Su agarre se tensó de frustración y, con furia apenas contenida, arrastró sus uñas contra el vidrio. Después de la escuela, en su camino a casa, Yatsua giraba y bailaba feliz mientras caminaba, su alegría desbordándose de pasar el día con él. Yu, ya desconcertado por su emoción ilimitada, miraba confundido. De repente, Yatsua giró y lo atrapó mirándola, poniéndolo aún más nervioso. Con un brillo burlón en sus ojos, inesperadamente se entusiasmó con su ternura. Su cara se oscureció de vergüenza mientras intentaba negarlo. Para ella, él era la persona más tierna de todo el mundo. Al separarse, se despidió con una sonrisa brillante. Yu abrió lentamente la puerta principal de su casa, su expresión aún nublada de tristeza. Pero en el momento en que entró, se quedó congelado de shock. Su madre estaba allí, su presencia fría e inquietante habitual ligeramente suavizada por una leve sonrisa, casi forzada. En un tono inquietantemente calmado, le informó que había comprado su cena favorita, algo de su propia elección. Sin embargo, mientras se quejaba de la dificultad de ir hasta el supermercado sola, Yu se disculpó rápidamente, aún intentando procesar su comportamiento inusual. Mientras se dirigía a su habitación para cambiarse, su mente giraba con confusión. Su madre nunca había hecho algo así antes, entonces ¿por qué ahora? Esa mañana, antes de que él se hubiera ido a la escuela, su madre había visto una fotografía medio quemada. Todas las caras en la foto habían sido chamuscadas, excepto la de Yu. Mirándola con una expresión oscura e intensa, había apretado los puños con frustración ante la idea de que él fuera el único que quedaba. Ahora, sentado a la mesa de la cena, Yu se sentía incómodo e inquieto por el cambio repentino de comportamiento de su madre. Pero tan pronto como ella dijo su nombre, un escalofrío recorrió su espina. Con una mirada penetrante, le preguntó con calma si estaba luchando en la escuela, si enfrentaba estrés mental, ansiedad o cualquier cosa inquietante. Por una fracción de segundo, innumerables recuerdos atormentadores inundaron su mente. Las amenazas crueles de sus compañeros rayadas en su escritorio, los pasados estallidos aterradores de su madre y la vista horrorizante de ella cortándose la propia mano frente a él. Pero luego, al mirar su expresión impenetrable, se dio cuenta de algo. No importaba lo mal que estuvieran las cosas para él, nada se comparaba con la condición de su madre. Así que, suprimiendo todo, simplemente negó con la cabeza, afirmando que estaba bien. Pensando en Yatsua y su cara brillante y alegre, compartió su día con su madre sin razón particular. Pero cuando mencionó que solo su presencia hacía que todo fuera mejor, la expresión de su madre se volvió triste y preocupada.